Hoy nos encontraremos realizando un viaje solidario desde Plaza Constitución hacia Carué, provincia de Buenos Aires, organizado por Rieles Multimedio. El objetivo de este viaje es brindar solidaridad a los pueblos de la traza y demostrar que el tren de pasajeros es una necesidad. Cada pasajero donó 15 kilogramos de alimentos no perecederos y juguetes. Partiremos a las 22 horas desde Constitución, arribando a Saavedra a horas de la mañana, para así cambiar de locomotora y arribar a Carué a horas de la tarde. ¿Están listos para realizar esta cruzada solidaria con nosotros? ¡Comencemos! Nuestra primera parada fue en Cañuelas, para esperar vía y así continuar viaje hasta Olavarría. Hasta Olavarría, el estado de vía es regular, aunque luego de dicha ciudad, la vía está en buenas condiciones, con lo cual aumentamos la velocidad considerablemente. Lo interesante era escuchar el característico bramar de la locomotora GT22, titular de este tren, disfrutando buenas velocidades. Solidario, ¿cómo vienen pasando? 10, como siempre. Ya nos estábamos acercando hacia Saavedra, donde una locomotora GR12 de la empresa Ferroexpreso Pampeano nos iba a llevar hacia nuestro destino final. Luego de algunos intentos con el arranque, la flamante 6601 fue acoplada al coche clase única Matterfeld de la línea Roca, el cual cuenta con furgón y asientos Grammer, los mismos utilizados en los servicios locales diésel. También, la formación contaba con 2 coches Orefame en muy buen estado general, que contaban con mayores comodidades que los Matterfeld. En este momento nos encontramos ingresando al ramal Saavedra-Carué, a cargo de Ferroexpreso Pampeano. El estado de la vía hasta Puan era aceptable para un ramal carguero, pero luego de dicha localidad había precauciones de 15 y 5 km por hora,
debido a que el terreno estaba flojo y lleno de agujeros de topos, los cuales deterioran considerablemente el terraplén. Luego de 32 años, un tren de pasajeros vuelve a pisar Carué. Varios vecinos se encuentran en la estación esperando la llegada del tren.
turismo de Treu va a crecer. Muchas gracias. Usted es acá habitante de Carué, ¿no es cierto? ¿Y qué emoción les trajo cuando llegó el tren? Muy grande la emoción, pues lagrimé, se me cayeron las lágrimas porque fue una emoción después de tantos años en el tren, Claro, muy contenta. porque acá vienen esporádicamente cargas, pero uno de pasajeros hace muchísimos años. Pongan un tren para el turismo, el famoso turismo acá en Carué. Exactamente, con las termas y todo, la gente vendría mucho. Sí, sí. Ahí están llegando los pasajeros. Al día siguiente, los bomberos voluntarios de Carué procedieron a cargar agua a los coches y posteriormente se realizó la maniobra correspondiente para comenzar el regreso hacia Buenos Aires. Podemos visualizar que en esta misma estación llegaban además los trenes procedentes de Puente Alsina del ferrocarril Midland, uno de los ramales del ferrocarril Belgrano con trocha métrica. De hecho, todavía se ven las vías en el cuadro de estación. Lamentablemente, las mismas han sido levantadas más adelante.
años y ahora estoy en la parte de la tracción eléctrica. Yo soy Eduardo Canga, también conductor de la línea Roca, hace 10 años en tracción eléctrica actualmente. ¿Qué te genera el tren solidario? ¿Cuál es la sensación a un tren de línea? No local, hablo de un tren general. Y las sensaciones son siempre positivas. Mismo cuando uno viene al solidario deja muchas cosas que tienen su vida cotidiana, que hace, por ejemplo, sin ir más lejos, a mí me encanta el fin de semana hacer algo y sin embargo con el solidario te genera esa gana de ir, esa gana de conocer, esa gana de hacerte el cuento que el tren está presente, que la ilusión de que pueda volver y bueno, son esa mezcla de cosas que te motivan a venir. Hay otra parte de ustedes que tiene que ver con las vías. Contame un poquitito de la asociación de ustedes, cuándo nace, por qué nace, que creo que es Rieles del Salado. Bueno, ahí es una parte linda, nació en una época complicada para todos, en el medio de la pandemia, cuando más o menos se pudo abrir un poquito, que se podía salir, con algunos permisos, con bastantes permisos. Nos juntamos una mañana en agosto, julio creo, mucho frío. Del año pasado. 2020, y bueno, de ahí con el impulso la verdad la tiene gente que es de Las Flores, señor Belgrano, que hace mucho tiempo está metido en la recuperación de ese ramal, pero todos estaban haciéndolo por su cuenta. Entonces salió la idea de, bueno, nosotros del gremio, con el apoyo también, estando en el ferrocarril, y juntamos todas las patas y se creó Rieles del Salado. Bueno, el ramal es el ramal Altamirano Las Flores, de la línea Roca, el ramal que está concesionado Ferrosur desde la década de los 90. Se abandonó el ramal en el 2013 más o menos, que dejó Ferrosur de darle mantenimiento, porque como no tiene clientes y no lo usa. Lo usó en un momento entonces. Lo usó en el año 2000, hasta el año 2005 por el tema de que se había caído el puente del río Salado ahí cerca de Gorch. Nos encontramos acá con un personal ferroviario también que nos dice su nombre y en qué lugar trabaja. Gonzalo Campo, mi nombre, Ferrocarril Mitre, ramal Victoria, Capilla del Señor. ¿Qué estás en la parte de conducción? Yo soy conductor de trenes hace ya 7 años. ¿Qué tal el ramal del campo, no? Y nosotros le decimos el ramal del campo, el ramalcito, el diésel. Ahora están arreglando el ramal. Es una obra para un año. Se está renovando el sector, son 18 kilómetros. Y después otro sector se está extendiendo. La Asociación Civil de Amigos del Ramal Victoria Pergamino. Casualmente trabajo en el mismo ramal donde participo en una ONG que desde el 2012 custodia parte del ramal, porque el ramal es extenso, muy grande. Pero bueno, vamos haciendo lo que vamos pudiendo hacer en las estaciones donde nos permiten. ¿Cuáles son las estaciones? Y hasta ahora intervenimos Diego Gaynor, Buena, hacemos algunos trabajos mínimos, tenemos una base. Hicimos trabajos en Bagues, que tenemos el museo, y en Areco hicimos un trabajo inicial. Sí, Areco creo que la estación está media caída, ¿no? Y en Areco hicimos el primer trabajo, que fue ir a pintar los letreros de la estación en el 2013. Sí. Y bueno, después, por cuestiones de la vida, se fue perdiendo la estación hasta que ahora quedó usurpada. Contame un poco, ¿cómo llegás al solidario y cuál, si este es tu primer solidario, ya tuviste experiencia? El tren solidario lo conozco, es la primera vez que vengo y me invitó Mario Torres. También hablé también con Matías Brena, que es el que casualmente me hizo entrar al ferrocarril. Pero sí, la iniciativa del tren solidario la conozco de hace rato que quería venir, pero por cuestiones familiares o de trabajo nunca se me daba el horario o el franco para poder participar. Y esta vez por suerte se dio. Sí. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a otros chicos. ¿Qué se siente? ¿Qué sensaciones da el tren por ahora, a diferencia de un tren común? Sí, para expresarlo, genera como algo de poder llevar a un lugar el tren, o la promesa de un tren, o la idea de un servicio, junto con la solidaridad de llevar alimentos, en este caso juguetes. Está bueno, la verdad que me gusta. Y ya que la primera que venís, después vas a ver que van a pedir subir al tren la gente para conocerlo, otras sensaciones que se van a dar. Sí, seguramente ver la cara de los chicos. A mí como yo tuve un nene hace poquito, miro mucho la cara de los chicos cuando se sorprenden a ver el tren, que gente que ni lo conocen, chicos que nunca lo vieron, no saben qué es, por qué, no entienden lo que es una vía, los rieles. Eso está...
terrible. Queremos salir en... Pero que querés salir, acá tenemos... Claro, acá tenemos a Surelban, te hace muy buenos videos también, terrible equipamiento. Acá está Mario Torres, el guarda que no sé qué le pasa con el canal. Vamos viejo, tenés que subir video. Agradecerles a todos la colaboración que han hecho para poder realizar este 42º Tren Solidario. Un poco ayer lo vieron las donaciones que entregamos a las instituciones. Todas las instituciones quedaron totalmente agradecidas. Y para aquellas personas que hacen la primera vez el Tren Solidario, que sería bueno que lo difundan ustedes, que vieron en primera persona cómo se entregan las mercaderías, es a la visión de todos ustedes. Juntamos más de 6.000 kilos de alimentos, casi 7.000, que gracias más o menos al aporte que hicieron todos ustedes, cerca de los 2.000 kilos, más o menos, de los pasajeros. El restante fue entre los gremios y las empresas, así que agradecido en nombre del Tren Solidario, obviamente todas las instituciones que quedaron recontra conformes y agradecidas porque no pensaban nunca que iban a recibir tanta mercadería por parte del Tren Solidario. Y que no se malinterprete que la solidaridad es sinónimo del turismo, es totalmente lo contrario. Porque nos ha pasado gente que se ha notado el Tren Solidario, como todos ustedes, y en el momento que nosotros lo llamamos para confirmar el lugar, nos preguntaban si estaba incluida la comida, si estaba incluido el traslado, si estaba incluido el hotel, o sea, y le explicamos que es una tarea solidaria, no es un viaje de placer y turismo. Que aquellos que nosotros lo hacemos hace muchísimos años, el Tren Solidario lo tomamos como una pasión, como algo que nos gusta el tren y demás, pero no hacemos turismo. Es más, por ahí mucha gente no sabe, todo el gasto que nosotros tenemos los organizadores, lo hacemos igual que ustedes, pagando nuestro bolsillo el hotel, la comida y demás. Que pasen una hermosa Navidad junto a sus seres queridos, que arranque un 2022 mejor que el que pasamos, y que nos encuentre a nuestras familias y seres queridos con trabajo, paz y armonía en cada uno de nuestros hogares. Muchísimas gracias a todos.